Buenas tardes, alumnos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la exposición, a ver, para poder avanzar, ¿no? Te voy a empezar con la exposición. A ver, delegado, ¿está el delegado? Delegado Ori.
¿Se encuentra? A ver, ¿quiénes son los alumnos que van a exponer? A ver. Doctor, me parece que el delegado justamente es el que continúa, pero como no se encuentra, yo podría continuar porque soy el que sigo. Soy Alexander Quispe Díaz. Ya, ¿qué tema vas a exponer? Es acerca de las obligaciones respecto de los valores representativos de deuda. Ya, en cuanto al tema de la acción, ¿a quién ha correspondido? De la acción le correspondió el lunes a mi compañera Jamie, me parece que ya expuso, Ah, doctor. ella expuso, Abrigo ¿no? Tanco. Sí, ya Doctor, expuso. sí, yo soy Expusieron abrigo. 3. Sí, puse el día Abrigo, lunes. ¿no? Sí, tiene ya su nota. Ya, Kipe, Doctor, entonces tú continúas doctor, con las obligaciones. Tienes Sí, han, correcto, para, doctor. han vas a expuesto, exponer doctor, con Abrigo, diapositiva, Alvarado y Cochachi. este, Faltarían solamente vas a 4. exponer con diapositiva, No, 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 doctor. Así nada. ya, perfecto. Entonces, a ver, puedes exponer Kipe, no hay problema. Correcto, muchas gracias, doctor. Bien, buenas noches, doctor, compañeros presentes. En esta oportunidad, mi persona les explicará el tema referente, como lo mencioné hace un momento, acerca de los valores representativos de deuda respecto propiamente de las obligaciones. Bien, empecemos. En cuanto a los valores representativos de obligaciones, estos pues son aquellos que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo concedido en favor del emisor, quien mediante su emisión y colocación reconoce deudas en favor de sus tenedores. ¿Qué quiere decir esto? Que son obligaciones que incorporan un derecho de crédito cuya característica es pues su consentimiento colectivo a favor del emisor, que implica pues el reconocimiento de una deuda que es a favor del tenedor del título. Ahora, cada emisión puede ser hecha en una o varias series, numeradas, por supuesto. Los valores que representan las obligaciones pueden ser solo nominativos o al portador. Las obligaciones podrán ser emitidas en moneda nacional o extranjera. Del mismo modo, la rentabilidad que generen podrá consistir pues en intereses u otra clase de beneficios para el tenedor, como ganancias de capital, índices, reajustes, referencias o rentabilidad estructurada o combinaciones de esto, según se señale pues en el contrato de emisión o el texto del documento, los que se van a asimilar para todos los fines de ley a los intereses, salvo disposición pues expresa distinta. Ahora, es importante aquí hablar acerca de los bonos y los papeles comerciales. Las obligaciones a plazo mayor de un año solo podrán emitirse mediante bonos. Las obligaciones de plazo no mayor a un año solo podrán emitirse mediante papeles comerciales. A ver, ahora, respecto de los vencimientos de las obligaciones, estas pues podrán ser prorrogables o renovables, pero en ningún caso la prórroga o renovación de los papeles comerciales u otros instrumentos de corto plazo que así se autorice podrá exceder pues en total de un año contado a partir de la fecha de su emisión. Las obligaciones que se emiten a perpetuidad tienen la naturaleza de bonos. Las obligaciones u otros valores emitidos por las empresas sujetas al control conforme a la ley que regula sus actividades o normas que expida, tendrán pues la denominación y características que señalan dichas disposiciones, aplicándose a ellas supletoriamente las disposiciones propiamente que establece la ley de títulos valores. En cuanto al contenido, esto es importante. El título que representa una obligación debe contener lo siguiente. 1. La denominación específica de la obligación que representa, sea de bono, como lo mencioné, o papel comercial, u otra que le asignen los órganos de regulación y control respectivamente, señalando, por supuesto, en su caso, si se trata de una obligación con plazo de hasta un año o mayor a un año. 2. El lugar, fecha de su emisión y el número que le corresponde. 3. El nombre y domicilio del emisor y, en su caso, de ser una persona jurídica, su capital y los datos de su inscripción, por supuesto, en el registro público. 4. El importe nominal de cada obligación y, en su caso, la indicación de estar sujeto a reajuste o actualización. 5. La emisión y serie a la que pertenece. 6. Los cupones de los intereses que generará y o la indicación de la renta distinta ofrecida.
7, la fecha de la escritura pública del contrato de emisión y el nombre del notario ante quien se otorgó, salvo que tenga pues autorización legal para prescindir de esta formalidad. En su caso, mención pues de la resolución que autoriza su inscripción en el registro público del mercado de valores, expedida por la autoridad competente. 8, el nombre del representante de los obligacionistas que se haya pues designado en el contrato de emisión y por supuesto las garantías específicas que puedan respaldar la emisión o la serie. 9, el número de obligaciones que representa, de ser el caso. 10, el vencimiento de la obligación que debe ser señalado a fecha fija o la indicación de que se trata de uno perpetuo, señalando también el modo y lugar de pago, tanto del capital como de los intereses y o beneficios distintos que pueda redituar. 11, el nombre del tomador, en caso de ser pues nominativo, o la indicación que se trata de un valor al portador. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, pues la firma del emisor o su representante autorizado. En cuanto a la matrícula de obligaciones, es preciso indicar aquí que el emisor de obligaciones llevará una matrícula de obligaciones por cada emisión y serie, en la que se anotará la emisión y serie a la que corresponde, la clase de la obligación, las preferencias, los canjes y desdoblamiento de títulos representativos de las obligaciones y en general la constitución de derechos y gravámenes sobre los mismos. Facultativamente, el representante de los obligacionistas puede llevar copia de dicha matrícula. Ahora, ojo, la matrícula de obligaciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados, o mediante registro electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley. Se podrán usar simultáneamente 2 o más de los sistemas antes descritos. En tal caso, pues, de haber discrepancia entre los registros, prevalecerá pues lo anotado en el libro o en las hojas sueltas según corresponda. Ahora, los emisores de obligaciones con representación mediante anotación en cuenta no estarán obligados a llevar esta matrícula. En cuanto a los valores representativos de obligaciones al portador, los títulos representativos de obligaciones al portador serán anotados en su número, serie y emisión en la matrícula de obligaciones, indicando pues el nombre del primer tomador y de quienes en su oportunidad ejerciten los derechos correspondientes. La circunstancia de figurar en la matrícula, evidentemente en la matrícula, el nombre del primer tomador y de quienes hayan ejercitado derechos no convierte al título en nominativo, ni que dicha persona pues sea su último o actual tenedor o titular, reconociéndose pues así como tal a su poseedor. En la matrícula de estas obligaciones al portador no se admitirá la inscripción de obligaciones, gravámenes ni medidas cautelares sin que se acompañe el título mismo, en el que deberá hacerse pues la misma anotación. Ahora, en cuanto a las obligaciones representadas mediante anotación en cuenta, estas deben ser siempre nominativas. Y bueno, finalmente, respecto de las obligaciones convertibles, las personas jurídicas pueden emitir obligaciones que confieran a sus titulares el derecho de convertirlas en todo o en parte en participaciones sociales o en acciones. Para el efecto, pues podrá otorgarse a los titulares de dichas obligaciones el derecho de convertirlas en participaciones sociales o en acciones dentro del plazo previsto para tal efecto, bajo las condiciones, evidentemente, que se hayan establecido en el respectivo contrato de emisión. Y, bueno, finalmente, para precisar, si con la conversión se excede del número de socios que señala la ley, pues se deberá acordar la adaptación o transformación a la modalidad empresarial o societaria que le corresponda como consecuencia, justamente, pues, de la conversión de las obligaciones. Eso es todo, doctor. Gracias. Su audio, doctor, está silenciado.
Ya, bien. ¿Qué te apellidas? ¿Cuál es tu apellido? Quispe Díaz, doctor. Quispe Díaz Alexander. Ya. Vamos a continuar con la exposición y después hacemos un comentario después, Doctor, ¿no? buenas. Ya. Bueno, primero vamos a pasar lista ahorita, ¿no? A ver, un ratito, a ver. Abrigo, Presente, doctor. Buenas noches. ya. Alvarado, Doctor Andía, presente. no está Alvarado, Presente, ¿no? doctor. Andía, Andía. Presente, doctor. ya. Andía. Ángeles, Presente, doctor. Buenas noches. Berrocal, ujú. Buenas noches, doctor Berrocal presente. Bravo, Cabrera, Buenas noches, doctor presente. Carmona, Carpio, Presente, doctor. Buenas noches. Carrillo, Buenas noches, doctor presente. Castillón, Coragua, Chamorro, Presente, profesor. Buenas noches. Pochachi, Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo, Presente, doctor. Buenas noches. Crisóstomo, Presente, doctor. Buenas noches. Cueto, Delgado, Donaire, Buenas noches, doctor presente. Farfán, Flores, Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Eldres, Presente, doctor. Buenas noches. González, Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez, Gutiérrez, presente, doctor. Buenas noches. Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Fernández, Picahuanca, Presente, doctor. Buenas noches. Hernández Zapata, Presente, doctor. Buenas noches. Guarote, Presente, doctor. Buenas noches. Jara, Presente, doctor. Buenas noches. Yamoca, Presente, doctor. Buenas noches. Malti, Presente, doctor. Buenas noches. Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Oré, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, hay gente en sala de espera. Fariona, Ariona, presente, doctor. Peceros, Buenas noches, presente, doctor. Iaca, Presente, doctor. Buenas noches. Iaca Vargas, Presente. Buenas noches. Quispe Díaz, Presente, doctor. Buenas noches. Ramírez, Reyes, Presente, doctor. Buenas noches. Reyes. Rojas, Presente, doctor. Buenas noches. Rojas de Molino, Santiago, Cine, Zulca, Zulca, presente, doctor. Buenas noches. Toro, Vilca, Presente, doctor. Buenas noches, Vilca. Vilcatoma, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, Alvarado, estoy presente. Solo... Doctor, hay alumnos en sala de espera. Toro Lengua, ¿está Toro Lengua? No está. Doctor, disculpe, mi compañera me dice que está en sala de espera. Ya está emitido, ya. Toro Lengua, que respondan ellos, por favor, ¿ya? No quiero intermediar, ya saben muy bien ustedes. Toro Lengua, ¿dónde está? Cine, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago,
Rojas, Memolino, Ramírez, Serna, Flores, Tanta, Delgado, Guamaní, Pero Mamani, Delgado Mamani, Cueto Taipe, Coragua, Castillón, Carmona, Bravo, Alvarado. Bien, son los últimos que no están. Doctor, buenas noches. Toro presente, recién me acaba de admitir porque Llamo y he admitido a todos y no sí, contestan. recién me acaba de admitir. Por eso, pues, te he admitido ya. Gracias. Tienen que estar al tanto. ¿Qué pasa? Bien. ¿Quién continúa? Ya está. Doctor, ya, disculpe. Orefere llamó hace un momento, no pude contestarle. ¿Quién? Estaba en sala. Ore, me toca. ¿Tú vas a poner? Sí, doctor, hace rato quería contestar y no estaba en sala de espera. Y justo mi compañero Alexander. Ya, ¿qué tema vas a exponer? Lo que es titulación de activos, doctor. Ya, perfecto. A ver, ¿vas a utilizar diapositiva? No, doctor. Así nomás. Ya. Sí. A ver, Tenía las diapositivas, pero no se ha acabado. Ok. Ya. Bueno, compañero, buenas noches. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre lo que es derecho mercantil perteneciente a la Superintendencia de Mercado y Valores, lo que es la titulación de activos. ¿Qué es la titulación de activos? Nos dice que la titulación de activos es un proceso mediante el cual una o más personas o empresas constituyen un patrimonio autónomo que servirá de respaldo para la emisión de valores mobiliarios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, las empresas o las personas, vamos a constituir un patrimonio, algo que tenemos un bien, a favor de una empresa fiduciaria con la finalidad de obtener liquidez. ¿Ya? ¿Cómo se estructura un proceso de titulación de activos? Generalmente se inicia ante la necesidad de financiamiento de una o más personas o de las empresas que tienen un activo pasible de ser titulizado, lo que quiere decir que tiene la capacidad de generarnos un flujo de efectivo predecible, es decir, vamos a dejar un patrimonio a favor de una empresa fiduciaria con la intención de obtener dinero, liquidez o flujo de efectivo para nuestra empresa con la finalidad de financiar de repente algún proyecto que tenemos como empresa o de repente para seguir teniendo capital de trabajo, ¿no? ¿Qué activos pueden ser titulizados? Nos dice la norma. Los bienes muebles o inmuebles. También dice que son los derechos que recaen sobre estos bienes y también los bienes futuros, lo que vamos a adquirir. Por ejemplo, uno de estos bienes futuros son los cobros de peaje. Por ejemplo, las empresas constructoras que tienen una licitación por 30 años, como es en Lima, ellos pueden dejar como fideicomiso el bien a futuro que van a tener, que es el cobro de peaje, que es la rentabilidad. Futuros cobros de arrendamiento por alquileres y también los derechos de autor o inventor o de inventor también. También nos dice el concepto que los activos pasibles a ser titulizados deben ser capaces de generar flujo de efectivo predecibles para la empresa, es decir, cuánto me va a producir o qué tanto voy a obtener después de titulizar estos bienes. Asimismo, estos activos nos van a servir con respaldo para las obligaciones que éstas generan. Es decir, si yo obtengo flujo de efectivo o tengo dinero para mi empresa, este activo pasible nos va a generar lo que es la garantía para poder pagar ese dinero que he obtenido, esa liquidez que he obtenido ante el fideicomiso, ante la celebración del fideicomiso. Una vez que se ha identificado el bien a ser titulado, el siguiente paso es transferirlos a una sociedad especializada denominada sociedad titulizadora. En este caso, en el Perú hay muchas, pero la más conocida es ACRES, ¿ya? Una sociedad titulizadora es una sociedad anónima debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de
la SMB, la Superintendencia del Mercado y Valores, que tienen por objeto social y exclusivo desempeñarse como una entidad fiduciaria en proceso de titulación de activos, lo que implica administrar los patrimonios autónomos bajo su dominio, así como también representarlos, ya que no hay que perder de vista un patrimonio autónomo, pues, ¿no? Y tiene personalidad jurídica estas empresas, y hoy en día en el Perú son 8 las empresas las que prestan este servicio. La más conocida es Acres. ¿Qué implica realizar una transferencia fiduciaria? La sociedad titulizadora podrá administrar los activos que recibe en términos que señala el acto constitutivo, es decir, podrá dar en garantía o el flujo hasta cierta parte donde se le ha autorizado. Doctor, eso fue la señal, disculpe. Las personas o empresas que transfieren los activos se les denomina fideicomitentes o originario, mientras que el patrimonio autónomo se le denomina patrimonio fideicometido. O sea que es el patrimonio que se ha dejado como en garantía para obtener la liquidez. Participan en esta valoración de titulación las sociedades y el fiduciario, el fideicomitente y el fideicomisante. Y a todo este acto se le llama fideicomiso. Eso es todo, doctor. Ya. A ver, a ver. Listo. El siguiente, ¿quién es? El que expuso anterior, ¿cómo se llamaba? Alexander, doctor, el compañero Quispe Díaz Alexander. Ah, ya. Sí, ya le puse nota. Ya, tú también. ¿Quién es el siguiente alumno? ¿Quién es? A ver. Buenas noches. ¿Quién es? Crisóstomo Águila Celestina, doctor. Crisóstomo. Ya. Sí, doctor. Hablaré ¿Qué vas a hablar? sobre las letras hipotecarias, doctor. Ya, perfecto. A ver, Ya. vamos a empezar A ver, doctor. Sí, doctor. Las letras hipotecarias, doctor, es un contrato de crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios son otorgados por los bancos o a personas naturales mediante la emisión de letras hipotecarias que podrán ser colocadas en los mercados de valores para conseguir el financiamiento para adquisición de construcciones, tanto viviendas, que serán pagados mediante cuotas mensuales entre la fecha que podrán ponerse de acuerdo. Puede ser de 5 años a 20 años. Estas letras hipotecarias vienen a ser financiamientos o rentas fijas emitidas por un banco emisor. Puede ser cualquiera de los bancos de la preferencia de las partes que adquieran. Es decir, con la finalidad de otorgar un préstamo. Estos bancos con la finalidad de otorgar un préstamo para ser destinados a las construcciones que pide la persona. Es decir, que el banco otorga a la persona que pide. Estos contratos se encuentran regulados tanto en los artículos, ¿no? 295, con los reglamentos de la CBC, mediante circulares. En esta primera etapa, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?
Limita el otorgamiento de letras hipotecarias únicamente a personas naturales para el financiamiento de adquisición de las construcciones, tanto viviendas, ¿no? Con el objetivo que comprende los plazos de adquisición, tanto locales comerciales o industriales recreativos. Estas letras hipotecarias siempre serán de amortizaciones directas, se emitirán al portador o nominativa, que se enumeran en forma correlativa para cada denominación. Las formalidades que presentan esto pueden ser aprobadas, un crédito hipotecario con una financiación, ¿no?, de un 75% del valor del inmueble, es decir, el proyecto de la construcción que realizan las personas, es decir, con el 25% serán de manera restante, ¿no?, asumido por el comprador con sus propios recursos. Es decir, la persona también tiene que tener un recurso de manera apropiada para que este banco pueda otorgar estos préstamos. Los contratos de los préstamos hipotecarios deberán elevarse a escritura pública y deberán señalar en forma expresa los montos que el prestatario deberá reembolsar por concepto de amortización, intereses, comisión, seguro y el desgravamen, ¿no?, de cualquier otro gastos. La tabla de reembolso que deberá insertar en la escritura. También hablan acá, doctor, tenemos aquí sobre las letras hipotecarias. Solo pueden ser emitidas a fecha fija y deberán incluir las siguientes informaciones: la identificación de la empresa emisora, el valor nominal de la emisión, el número y serie de la letra, fecha de emisión, fecha de vencimiento, la tasa de interés, la forma de amortización, el valor de los cupones de la forma de amortización convenida y firma de la representación del banco, es decir, del banco emisor. La capacidad de pago que pueda efectuarse es de los créditos hipotecarios previa evaluación de la capacidad de pago del potencial de deudores, ¿no?, tratándose de créditos otorgados a largo plazo. Estos pueden tener un riesgo a una modalidad crediticia. Puede ser de manera nacional el tipo de cambio que se otorga o moneda extranjera. Para esta deuda, las cuotas deben ser mensuales, se efectuará mediante cuotas periódicas o cuotas sucesivas de acuerdo a la tabla de reembolso. Establece también la comisión autorizada, ¿no?, que los bancos fijarán libremente dentro del concepto de comisiones que comprenden el marco financiero, ¿no?, de todas las instituciones, gastos administrativos, operativos. También incluye dentro de este concepto los gastos que corresponden a las primas de seguros, derechos registrales y notariales, las tasaciones de peritos e impuestos. También tenemos las garantías hipotecarias, que nos habla también acá sobre estos créditos que se otorgan con garantía hipotecaria. Tenemos la misma, que son esas tasas, ¿no?, por peritos financieros, que deben considerar los factores que realmente inciden en el valor del bien, teniendo en consideración que las garantías constituyen recursos de recuperación de última instancia. Medidas de seguridad que deben de tomar los bancos para emitir las letras hipotecarias: deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias, seleccionadas adecuadamente a la calidad de papel que utilicen, considerando el tiempo. Estas serán la circulación, así como la imprenta en la que se contraten los servicios de impresión, a efecto que ésta que reúna todos los requisitos técnicos adecuados para la impresión de los valores y las garantías suficientes para evitar posibilidades de ocurrencias o falsificaciones. Entre las medidas de seguridad tenemos usar el papel, ¿no?, la reacción, la luz ultravioleta y el sello de agua, diseños especiales de seguridad, que vendría a ser estos documentos. También tenemos las alternativas, la inversión en instrumentos, ¿no?, presente en una renta fija de mediano y largo plazo a través de mecanismos. Estos bancos financieros, los préstamos piden a las personas que deseen comprar mayormente un inmueble y en las construcciones que ellos desean. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Cómo te llamas? Crisóstomo, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Quién sigue?
Doctor, buenas noches. Alumna Vilca Pizango. ¿Quién? Alumna Vilca Pizango, ¿me escucha? No se escucha muy bien. Ya. Voy a volver a entrar, doctor. Voy a salir de la sala y voy a volver a entrar. A ver, La alumna Vilca, doctor. Vilca. Sí, Vilca Pizango, se está desconectando ahí si vuelve a ingresar. A ver. ¿Vas a exponer con diapositiva? Vilca. Doctor, la compañera se salió, como usted dijo no se escucha bien y le dijo voy a volver a ingresar. De repente está en sala ya. No está. Ya. Ya, doctor. ¿Ahora sí me escucha bien? Buenas Sí. noches. Ya, listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar brevemente sobre las cédulas hipotecarias. Según la ley de la SBS, define a las cédulas hipotecarias como instrumentos representativos de deuda hipotecaria de largo plazo, no redimibles anticipadamente, emitidos por las empresas autorizadas por esta ley y que se encuentran respaldadas con la hipoteca del conjunto de inmuebles que quedan afectos al régimen hipotecario vinculados a tales cédulas. Por su naturaleza, no son susceptibles de redención anticipada y son materia de negociación en el mercado secundario. Según la Ley de Título de Valores, nos indica la emisión y la redención de la cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria será emitida por series, exclusivamente por las empresas del Sistema Financiero Nacional autorizadas para este efecto, conforme a la ley de la materia, con la finalidad de conceder financiaciones hipotecarias. En la emisión de cédulas hipotecarias serán de aplicación y observancia especial las disposiciones que contiene la ley de la materia y las que expida la superintendencia. La emisión de la cédula debe hacerse solo a plazo mayor a 1 año y no podrán ser redimidas antes de su vencimiento y pueden ser libremente negociadas en forma privada o mediante oferta pública. La empresa que emite la cédula hipotecaria nominativa o al portador es la única obligada a su pago. ¿Qué debe contener una cédula hipotecaria? Primero debe contener la denominación de cédula hipotecaria propiamente, luego el lugar, la fecha de emisión, posterior el importe que representa, asimismo debe contener la fecha de vencimiento para el pago del capital y de los intereses periódicos, que deben estar representados en los cupones respectivos. También la indicación que no es redimible antes de su vencimiento. Además, condiciones que señala la superintendencia, el nombre de la empresa emisora también y la firma de su representante, de tratarse de cédula hipotecaria emitida en un título. Un ejemplo donde podemos ver en qué casos se dan las cédulas hipotecarias es cuando una persona o una empresa presta dinero a una entidad bancaria y como garantía de la devolución de dicho préstamo hipotecario, como garantía de la devolución, tiene un préstamo hipotecario ya otorgado. Al mismo tiempo, obviamente, el banco puede utilizar este dinero prestado para inversiones a nuevos préstamos. Esa sería mi participación, doctor. Tan breve. Esa es la información que recabé, doctor. Estaba buscando y no logré encontrar más información. Ya. No hay mucha información sobre eso, ¿no? Se desconoce mucho Solamente este había tema. también información de que las cédulas hipotecarias tuvieron su auge en los años 50 y 60, porque fue un mecanismo eficaz en el impulso al desarrollo urbano. Bien. ¿Tu nombre cuál es? Vilca, ¿no? Vilca Pizango. Soy la penúltima de la lista. Bien. En ese siguiente alumno. Presente, doctor. Vilcatoma Pedraza. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es el tema que vas a exponer? El pagaré bancario. El pagaré bancario. ¿Vas a Así es. poner diapositiva? No, doctor.
Ya. Entonces, a ver, puedes exponer, entonces, Ya, doctor. sí. El pagaré bancario es un documento, el título valor, que recoge una promesa de pago de una cantidad determinada, una cantidad concreta, donde se establece una fecha de vencimiento que hace una persona que suscribe este pagaré, en este caso sería el banco, porque estamos hablando del pagaré bancario, y hacia otra persona, que sería el tenedor, ¿no? Son dos personas, dos partes. Este documento es muy utilizado para poder respaldar operaciones de préstamos personales, por ejemplo, y que deben liquidarse dentro de una fecha determinada. Los requisitos para el pagaré bancario son los siguientes y se encuentran establecidos en el artículo 158 de la Ley de Títulos Valores. El primero, que es la denominación del pagaré, también es necesario la indicación del lugar y la fecha de emisión, la promesa de pagar una cantidad determinada y el nombre de la persona a quien debe realizarse el pago, la indicación del vencimiento de este título de valor también. Si en el pagaré no se menciona que se trata de un pagaré, la cantidad a pagar o la firma del suscriptor, el documento no va a surtir efectos legales, ya que estos requisitos son indispensables para la existencia de este documento. Por otra parte, si en el documento no se mencionan los requisitos del nombre del beneficiario, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, el pagaré existirá jurídicamente, pero estos requisitos podrán ser satisfechos hasta antes de la presentación del documento para su pago, para poder convalidar el acto jurídico. El pagaré bancario, solo las empresas del sistema financiero nacional están autorizadas, o que estén autorizadas por ley, están facultadas para poder emitir este tipo de documento, ya sea en valor individual o en valor masivo. La emisión masiva, para su colocación por oferta pública, va a requerir de una autorización previa de la superintendencia. El pagaré bancario emitido en forma masiva puede ser a la orden o puede ser nominativo. En el caso de que sea nominativo, es decir, que aparezca por una persona determinada, podrá ser representado por anotación en cuenta, observando en tal caso lo pertinente por la ley de la materia. Es decir, que puede ser mediante un sistema electrónico. El pagaré bancario emitido en forma individual o masiva no requiere de protesto para el ejercicio de los derechos cambiarios. Se entiende por protesto un acto que sirve para poder acreditar que un documento de título de valor, en este caso el pagaré bancario, presentado a su debido tiempo, no ha sido aceptado o no ha sido pagado. ¿Ya? En el caso del pagaré bancario no se requiere de protesto para la ejecución del presente. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con un pagaré bancario? Tenemos dos posibilidades: la vía extrajudicial, que es un proceso mucho más rápido y que no amerita gastos innecesarios en lo que se refiere a esta acción. Es una forma pacífica, sin accionar legalmente contra el deudor, ya que se trata de una negociación entre ambas partes, por ejemplo, para que se pueda extender el plazo del pago o algún tipo de convenio, para que se divida la cantidad en pequeños pagos y que el deudor pueda cumplir acordes. Y la vía judicial, en el caso de llegar a un acuerdo judicial, pues como recurso y se podrá utilizar para cobrar el pagaré, el cual consiste en hacer una demanda en contra del deudor por no haber cumplido con... Muchas gracias. Interrupción, por favor. Bien. ¿Quién sigue? Víctor, tu micrófono. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Doctor, disculpe, ya nadie sigue, creo que ya expusieron todos, pero bueno, yo no estoy en la lista, pero tal vez quisiera exponer un poco más acerca de lo que hablaba mi compañera del pagaré bancario. ¿Podría ser, tal vez?
Si usted me da la oportunidad. A ver, dame una diferencia entre el pagaré bancario y el pagaré común, a ver. Ya, bueno, básicamente yo quería primeramente aportar que un pagaré pues bancario es un título o valor pues que formalmente es a través se da de una entidad no financiera, ¿no? Donde pues se ofrecen en promesa de pago, una promesa de pago, ¿no? De un dinero en una fecha determinada, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Para qué mayormente se usan este tipo de pagarés bancarios? Los pagarés bancarios pues suelen ser utilizados, ¿no? En transacciones comerciales mayormente entre empresas, ¿no? Pues a través puede ser de un comprador, ¿no? Cuando se propone hacer un efectivo, un pago, ¿no? Al vendedor, hacia el vendedor, ¿no? Este último, pues, es libre de aceptarlo o de exigir otra forma de pago, ¿no? En caso, pues, de ser aceptado y en caso de que el pago no se cumpla en la fecha de vencimiento acordada, pues, el beneficiario va a poder ir a los tribunales, pues, a exigir que se le pague lo adeudado, ¿no? Esto es lo que se trata, ¿no? También existe un anticipo de cobro del pagaré, ¿no? Cabe mencionar pues que si bien el beneficiario del pagaré cuenta con algún descuento, podríamos decir, ¿no? De pagarés de alguna entidad bancaria, pues también puede anticipar su cobro, ¿no? Cuando el pagaré vence, el banco del beneficiario debe presentar el documento de cobro en la cuenta bancaria en la que se le emitió el pagaré. Si este cobro, pues, no fuera respondido, ¿no? Pues ahí recién se iniciará un proceso de reclamo y cobro, ¿no? Cuyos costos pueden ser repercutidos, ya sea total o parcial, sobre el beneficiario que adelantó el cobro de dicho pagaré, ¿no? También vamos a tener en cuenta que, pues, el pagaré tiene unas características, las cuales son, por decir, es una promesa de pagar una cierta suma de dinero en una fecha determinada, ¿no? O en una fecha futura. También es formalizado pues a través de una entidad bancaria. Suelen también tener una fecha de vencimiento a corto plazo. Pueden ser 30, 60 o tal vez hasta 90 días. Son exigibles y pues también su incumplimiento tiene implicaciones legales, ¿no? También son emitidos pues por entidades bancarias, usualmente pues en la forma de talonario, podríamos decirlo, ¿no? Y pues las partes de los participantes del pagaré pues son tres, ¿no? Que está el librado, que es el que se va a comprometer pues a pagar el importe, ¿no? El beneficiario, que es quien debe recibir el importe en la fecha de vencimiento, ¿no? Y tenemos al banco, que es la entidad bancaria, pues, que va a formalizar el pagaré. Bueno, doctor, eso es todo lo que puedo aportar. Muy bien, ¿cómo te pides? González, doctor. Solo que la semana pasada me llamó, me estaba preguntando y no escuché, y usted se molestó conmigo y me dijo, no escuchaste esto, y me cortó, por eso ya me sentí mal y dije, hoy día voy a acoplarme a la clase porque el doctor se molestó la semana pasada porque no lo escuché muy bien por mi conexión, doctor, de internet. ¿Qué condición tienes, Gonzalo? ¿Perdón? ¿Por tu condición, me dicen? No, por mi conexión de internet. Es que a veces falla, ya. pues, doctor. Yo pensaba que dice condición, algo está mal. No, la conexión de internet que a veces se va y a veces regresa y así, pues, doctor. Perdón, pero gracias por la oportunidad. No, está muy bien. Así me gusta la iniciativa del alumno, tiene que siempre salir al frente y todo, ¿no? Cuando el alumno está solamente observador, no es dable. Tiene que participar, tu profesor no solamente va a hablar, y no hay resultados. El alumno tiene que participar. Otro alumno puede discrepar, diferenciar o tener otro criterio, se puede producir una especie de diálogo, conversatorio, ¿no? Esa es la clase, ¿no? Pero no solamente así observando, mirando, y le preguntan, y nadie responde. Todo el mundo
aparece como que si internet se malogra al mismo tiempo de todo, se le va, no sé, en el mismo momento de todo no tienen internet, se le va el audio, el video, no sé qué pasa, pero no, a veces no hay esa participación del alumno, ¿no? El alumno, el profesor solamente orienta, solamente dirige la clase, el alumno tiene que siempre exponer, participar. Muy bien. Entonces, González, ya te he puesto tu nota, ¿ya? Ya, doctor, gracias. González Valenzuela, ¿no? Sí, doctor González Valenzuela. Ya, perfecto. Gracias. Listo, González. ¿Otro alumno que pueda también aportar? A ver. Con las exposiciones, los temas que ha habido. ¿Está seguro que no falta otro alumno para exponer, delegado? El delegado se iba a preparar ya, seguro, hamburguesa. Delegado. Doctor, disculpe. Acá escucho tu voz, creo que estás vendiendo hamburguesa, creo. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, doctor, solo que la gente me mala. Ya. ¿Está completo? ¿Hay alumnos que faltan exponer? Revisa, ven tu lista. ¿Por qué la señal está mala? ¿Es la empresa? ¿Es el lugar donde están? ¿Es el equipo? ¿Es la persona? Movistar, ¿No? doctor, Movistar. ¿Cómo? Movistar es el problema. Movistar es el problema. Generalmente lo que están fallando es de Movistar. Sí. ¿Qué Bueno, pasa? a mí Movistar, no sé, a los demás no sé. Movistar, o sea, no está prestando un buen servicio Movistar. Claro, doctor, sí, se cayó toda la línea por la Moderna. Perdón, por Conde Nieva. Por ¿Cómo? Conde Nieva. Por Conde Nieva se cayó el internet hace 2, 3 días y salió en la noticia. Más de 5.000 viviendas afectadas. ¿Qué se ha caído? ¿El cable? No, la red, doctor, su fibra óptica, su fibra. ¿Por qué se ha caído? ¿Qué ha pasado? Nada, eso sí no sé, doctor, no desconozco de ingeniería ya. Pero en la noticia que no dice la causa, cualquier. No, doctor, solamente dice que usuarios se quedaron sin internet ante el mal servicio de Movistar por su mala fuente, pues, o sea, están con el cableado de cobre todavía. Cobre axial, que era. O sea, su conexión es un poco antiguo que con relación a Ah, otras así es. empresas. Así Y es, la empresa, doctor. claro, Igual también. pero más falla de Movistar, ¿no? Solicitar. Bueno, yo creo que el Perú debería tener un satélite propio, así como lo tiene Bolivia. Bolivia tiene su propio satélite de internet. Ha invertido. O sea que hasta el último poblador que está en Bolivia tiene internet. Nosotros todavía estamos dependiendo de empresas transnacionales. Y como está la situación en el país, qué bárbaro. Es preocupante como está la situación política, ¿no? ¿Sí o no? Sí, En doctor. todos lados está viendo, creo que ha salido también un comentario, creo que sobre la fiscal también de la Nación, ¿no? Estaban haciendo presentes también. Sobre el ministro de Defensa también, creo, ¿no? Creo que ha También renunciado. hoy día renunció. Hoy día ha renunciado, ¿no? Ministro de Defensa. Sí, doctor. Macho, qué bárbaro está la situación en el país. Hay que tener cuidado. Cualquier momento puede haber Cualquier momento le nombran de ministro o cualquier docente.
No creo. Sí. El problema es que puede haber un golpe de Estado, puede haber no lo sé, la verdad, la situación va a llegar a un límite de la crisis y esto va a explotar, ¿eh? La situación se puede tornar 287 ministros en 4 años. En 5 años, perdón. y pues no hay una evaluación. Es que el que asume y ve cómo está, una cosa es ver de afuera y otra cosa es estar dentro. Cuando ingresa, ve que hay otra realidad, ¿no es cierto? Y a veces es chocante con la formación de cada ministro, ¿no? Porque muchos ministros pueden ser académicos, todo, pero cuando asume el cargo, ve cierto criterio político que se sobrepone sobre el criterio técnico, ¿no? Situaciones que a veces no comparten muchos ministros y presentan su renuncia, pero no hay estabilidad política y esto no solo puede afectar a las personas, esta inestabilidad política está reflejándose en la situación económica del país. Y esta situación económica, la inversión, las empresas pueden tomar una decisión y no invertir. Se puede presentar una crisis económica muy delicada y esto puede afectar a todos. Hay que tener cuidado, alumnos. No estamos en un punto donde nosotros, si tenemos un poco de dinero, hay que gastarlo todo. Hay que ahorrar de sol en sol. Ya no estamos para estar yendo a los centros comerciales, que quiero esto, me gusta esto, y estar sin dinero. Hay que tener siempre una caja chica para toda situación que se puede presentar. Imagínense de que se puede dar una inflación y las grandes empresas pueden ocultar los víveres, los productos, ¿no? Y se puede presentar una crisis bárbara, la falta de escasez. Por eso hay que comer menos, ya no hay que comer más, como dicen, comer lo necesario, ¿no? Tener reservas, y eso es lo que hay que hacer, no hay que gastar por gastar, ¿está bien? Y sobre todo la salud, cuídense. Ustedes, cualquiera, están enfermos, y si tienen seguro, van al seguro, qué bárbaro. Yo no he podido ir al seguro porque he encontrado una cola inmensa. Para que me atiendan en 2 horas, 3 horas, no. He tenido que ir a una clínica y gastar. Esa es la situación. Estamos llegando a ese extremo. Por eso no estén en la multitud con todos descubiertos. Apenas esta situación del COVID ha mejorado, ya todo el mundo empezó a hacer fiestas, a celebrar sus santos con los mariachis, se escuchaban ahí las canciones toda madrugada, los tragos van y vienen, toda la gente descontrolado. Por donde yo vivo, aquí, toda la madrugada, canciones, todo, qué bárbaro. Es que la gente a veces le falta responsabilidad. Si hay un virus que está bajado y se está superando, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Te contagias tú, fuera bueno que tú nomás, pero tú llevas el virus a tu casa y contagias a toda la familia, ¿sí o no? Ese es el gran problema que hay. Y cuando contagias a toda la familia, todos tienen que estar aislados. ¿Y cuánto se gasta? Nadie puede salir. Por eso hay que cuidarnos, chicos. No estamos en una realidad como antes. Si nuestro estado de salud se degenera, se debilita, no podemos hacer o cumplir ninguna labor. ¿No es cierto? Sea en la universidad o laboralmente, etc. Cuídense mucho, alumnos. Vamos a continuar la próxima semana para tomar las prácticas, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Buen fin de semana, entonces.
Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Chao, nos vemos, chicos. Chao. Hasta luego, doctor. Chao. Chao.